Bueno, continuamos con el último punto o la última parte de la unidad 11, que es FM estéreo, donde veremos desde cómo se hace la FM estéreo, o sea, cómo se hace para transmitir y cómo se hace para recibir FM estéreo, y obviamente en qué consiste FM estéreo. Pero empecemos hablando de FM mono. Entonces, la frecuencia, para, digamos, unificar o para recordar conceptos. La frecuencia de portadora de un transmisor de FM se denomina frecuencia central o de reposo. Cuando es aplicada una señal moduladora, la magnitud de la variación de la frecuencia por encima o por debajo de la frecuencia de reposo le vamos a llamar desviación de frecuencia. La desviación de frecuencia máxima permitida en sistemas comerciales mono es más o menos 75 kHz. Y bueno, tenemos que decir que hasta 1961 todas las transmisiones de bandas de radiodifusión de FM comercial eran monoaurales. Es decir, se transmitía un solo canal de audio que iba desde los 50 Hz hasta los 15 kHz. Y componían todo el espectro de frecuencia de voz y de música. O sea, ahí entre los 50 y los 15 kilos entraba voz y música. Este solo canal de audio modulaba una portadora de alta frecuencia que se transmitía a través de un canal de comunicaciones de FM que iba desde los 88.1 hasta los 117.9 mega, con un ancho de banda de 200 kHz, lo que eran producidos porque la desviación de frecuencia máxima era de más o menos 75 kHz. Con la transmisión mono, normalmente en la transmisión mono se usaba una sola bocina o parlante que estaba ensamblada en el receptor y producía exactamente la misma información si hubiese habido dos bocinas o tres bocinas. Sin embargo, es posible separar las frecuencias de información mediante parlantes especiales y filtros, obviamente, tales como los woofer, los subwoofer y los tweeter, los tweeter que se usan para las altas frecuencias y los woofer y los subwoofer para las bajas. Sin embargo, esta forma de separación no es una forma de separación espacial del sonido monaural. Todas las señales de información suenan como que si vinieran de la misma dirección, es decir, de una fuente puntual, sin directividad de sonido. En la FM mono, que es lo que vimos hasta ahora, la frecuencia de portadora tenía que tener muy buena estabilidad y se permite, según la FCC, una estabilidad, una variación máxima de más o menos 2 kHz. O sea, estabilidad, y esa es la estabilidad mínima que está logrando. Bueno, tenemos la expresión del ancho de banda dada por Carson y entonces nos queda que el espectro, por ejemplo, viendo para FM Universidad, tenemos que la frecuencia central está en 94.7, ¿no es cierto? Y el ancho de banda si delta de F es 75 y el FM máximo es 15, 75 más 15 es 90 por 2, 180. Entonces tenemos 180 kHz de ancho de banda que ocupa la señal, más 10 kHz de banda de guarda a ambos lados, lo cual arma el 200 kHz de ancho de banda. Bueno, entonces esta es la transmisión mono, como se transmitió hasta 1961, donde se autoriza la transmisión estereofónica para la banda de difusión de FM comercial. Con la transmisión estereofónica, la señal de información se divide en forma espacial en dos canales de audio. Cada uno de estos canales transmite de 50 a 15 Hz, o sea, se transmite en un canal, o sea, hay un canal izquierdo y un canal derecho. Audio o música que se origina en el lado izquierdo se reproduce solo en la bocina izquierda, y el audio o la música que se origina en el lado derecho solo se reproduce en la bocina derecha. Por lo tanto, con la transmisión estereofónica es posible reproducir música con directividad y dimensión en forma espacial que antes no era posible, salvo cuando uno estaba en vivo. Además, con la transmisión estéreo es posible también separar música o sonido según la calidad tonal, tales como percusión, cuerdas, voz, etc.
Entonces, hemos dicho que va a haber dos canales. Entonces, como acabamos de decir, dos fuentes de sonido que van a dar sensación de profundidad en la audición, y esto está dado por la diferencia espacial que logra el canal L y el canal R. Tenemos que decir que tanto el canal R como el canal R es la señal de audio, la señal de banda base que va de 50 Hz a 15 kHz. ¿Sí? ¿Cómo trabaja? El FM estéreo usa el principio de multiplexación por división de frecuencia, o sea, FDM, que consiste en modular cada fuente de información a una fuente es el canal R y otra es el canal L. O sea, modula a cada canal, ¿sí?, a una frecuencia de portadora diferente, de forma que no se solapan los espectros y luego pueden ser recuperados. Ese es el principio que usa FM estéreo. Veamos las características entonces de la FM de estéreo. Las portadoras van a seguir estando en la misma banda comercial que tenía el mono, 88.1 a 117.9. Van a existir en total 149 emisoras, separadas 200 kHz una de otra. El máximo índice de modulación es 5, la máxima desviación de frecuencia será más o menos 75 kHz, el ancho de banda de la señal de información es 15 kg y el ancho de banda de canal es 180 más 10 más 10, exactamente igual que la mono, ¿sí? Veamos entonces, cuando se graba en estéreo, esto resulta sencillo de reproducir, no así cuando se trata de transmitir estas señales, ya que se necesita transmitir por separado ambas, porque recordemos que ambas están ocupando la misma banda de frecuencias, por lo tanto no las puedo enviar juntas a L y a R. Entonces, y se van a procesar en el receptor luego para escucharla tal como se originaron, o sea, al lograr separarle las bocinas derecha e izquierda. En 1961 y después de muchos intentos, la FCC aprobó, ¿no es cierto?, lo que se llama el sistema multiplex estéreo de FM, y mediante el cual se pudo transmitir el sonido estéreo en una sola onda portadora de frecuencia modulada. Una de las exigencias que tenía la FCC para aprobarla es que la gente no tenga que adquirir un nuevo receptor para escuchar las emisoras que transmitían en estéreo. Por lo tanto, se puede recibir perfectamente con un receptor mono una emisora estéreo, que fue una de las condicionantes que puso. Obviamente no se escucha con la misma calidad, no se escucha, no tiene el mismo impacto el sonido estéreo que el sonido mono. Veamos entonces cómo se logra. Entonces vamos a tener un micrófono R y un micrófono L, por donde va a ingresar la información B sub MR y B sub ML. Entonces van a ingresar primero a una matriz, en una matriz donde se va a producir la suma de los dos canales, del canal L y del canal R, de tal suerte que a la salida de esta suma, recordemos que son señales de audio, ¿sí? Por lo tanto, este es un sumador simple con un integrado. L más R, ya me lo estoy imaginando el circuito. Circuito sumador visto en electrónica 1. Acá tengo L más R. En la matriz también tiene un circuito restador que hace L menos R o R menos L, como quieran, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, que hace L menos R. Y a la salida tengo el canal L menos R. Insisto, este también es un circuito común y corriente de audio, como los que se vieron en electrónica 1, un circuito diferenciador, o sea que hace la diferencia de las dos señales de entrada. Esta señal R-L ingresa a un modulador balanceado, donde también está ingresando una señal de 38 kHz, una señal de portadora de 38 kHz. Observemos que se hizo un oscilador local, ¿no es cierto?, posiblemente con cristal de 19 kilos para que sea muy estable, se lo pasa por un multiplicador por 2 y a la salida tengo la señal de 38 kilos. A la salida del modulador balanceado tendré, recuerden que, doble banda lateral portadora suprimida, donde esa portadora suprimida está en los 38 kHz, es la frecuencia central de 38.
y van a entrar a un sumador donde se va a sumar el canal L más R más la doble banda lateral portadora suprimida y más la portadora de 19 kilos. Y toda esa señal, o sea, esa trama va a ingresar al modulador de FM, sea cual sea el modulador de FM que estoy usando. Ya la vamos a ver en sí a la trama. Entonces, R y L son dos fuentes de audio. Modulador de doble banda lateral es el modulador de doble banda lateral portadora suprimida. OL significa oscilador local de 19 kilos. Por 2 significa multiplicador de frecuencia por 2. Modulador de FM es un modulador de la banda de 88.1 a 117.9. Por favor, corregir acá. A 117.9. Este modulador podría ser perfectamente un PLL o perfectamente podría ser un modulador armado con un VCO. A la entrada del modulador de FM la señal está compuesta por R más L, sin procesar, luego la doble banda lateral portadora suprimida de 38 kilos y luego la portadora piloto de 19 kilos. Esta portadora piloto de 19 kilos es la que nos va a permitir, ¿no es cierto?, recuperarla y que el receptor logre hacer la demodulación correcta de esta señal. Veamos entonces cómo me queda ya con más en precisión. Entonces, este es el canal L y el canal R, donde primero pasan por un preénfasis, ambos. Recordemos que es FM, por lo tanto, tenemos que enfatizar los tonos agudos para que el ruido afecte a todos los tonos, más o menos por igual. Entonces, este es el sumador, donde a la salida tengo L más R, a la salida tengo un filtro pasa abajo que deja pasar solo L más R, luego a R lo hago pasar por un inversor y que va a excitar un sumador donde voy a tener L menos R, por lo tanto a la salida de este segundo sumador tengo L menos R, que va a ingresar al modulador balanceado donde se bate con la señal de 38 kHz y donde saldrá doble banda lateral portadora suprimida, ¿sí? Y esa portadora a la salida del modulador balanceado tengo un filtro pasabanda para que deje pasar solamente las dobles bandas lateral portadora suprimida en 38 kilos, ¿sí? Por último van a ingresar al sumador L más R, el canal L más R, la doble banda lateral L menos R portadora suprimida y la portadora piloto de 19 kilos. Por lo tanto, me da una trama de la siguiente. Tengo L más R que va desde 50 hasta 15 kilos. ¿Sí? L más R. Luego tengo la portadora piloto de 19 kilos. Y luego tengo alrededor de los 38 kilos, que es la portadora duplicada, que es la que no va a estar, la suprimida. Y luego tengo banda lateral inferior y banda lateral superior L menos R. Ustedes se preguntarán por qué la hago más pequeña a las bandas laterales que L menos R que a las L más R, y esto es debido a que recuerden que en el modulador balanceado la amplitud siempre se dividía por 2, ¿sí? Salía un dividido por 2. Entonces normalmente a la salida del modulador balanceado la señal, ¿no es cierto?, tiene menor amplitud que a la entrada. Bien, entonces esta es la trama, ¿sí? Y ahora sí ya la vemos multiplexada en frecuencia. Esto es lo que vamos a transmitir. Entonces, en vez de transmitir solo hasta 50 kilos, vamos a transmitir entre 50 Hz y 53 kHz. Esa será nuestra trama de FM estéreo. Este espectro o esta trama me hacen que me pregunte, ¿tiene mayor ancho de banda la señal FM estéreo? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque si yo digo que el ancho de banda es 2 por, paréntesis, delta de F más FM máximo, y acá estamos viendo que la máxima frecuencia a transmitir es de 53 kilos, según la trama que acabamos de ver, entonces digo, según la regla de Carlson, 2 por 75 kilos más 53 me da un ancho de banda de 256 kHz y todavía me faltan las bandas de guarda. Entonces, ¿será verdad esto? Bueno, no, absolutamente no.
Sí es cierto que la máxima transmisión, que en la transmisión FM estéreo, el delta de F máximo es de 75 kilos, pero es el delta de F máximo del total de la señal, de toda la señal. Entonces, para la portadora piloto se reserva más o menos, o sea, para el SSA, lo que se llama SSA, que ya lo vamos a ver en un ratito, se reserva más o menos un 7,5 kHz. Por lo tanto, quedan 60 kHz que se van a repartir entre el canal L más R y el canal L menos R. No obstante, los canales, ambos canales, el L más R y el L menos R, no están limitados a una desviación de frecuencia de 30 kHz cada uno. Puesto que estos 60 me llegaría a decir, bueno, estos 60 kHz los tienen que repartir entre estos dos, por lo tanto me quedan 30 para cada uno. Eso no es tan así. ¿Por qué? Porque FM estéreo usa una técnica que se llama el intercalar, que intercala los dos canales, o sea, el canal L más R y el L menos R, de tal suerte que en total la portadora sea de 60 kHz entre los dos. Entonces, por lo tanto, la desviación total nunca va a exceder los 60 kHz. Por ejemplo, supongamos que tenemos un modulador que tiene un KF de 7,5 kHz. Por lo tanto, el máximo B sub M es de 10 voltios, ¿sí? Y voy a suponer que tenga un tono. Entonces tengo 10 voltios, y quiere decir que con 10 voltios logro el delta de F máximo, que es de 75 kHz. Vamos a graficar esta situación, entonces vamos a decir que para simplificar esto vamos a suponer que la señal L y la señal R que entran son cuadradas, y para hacerlo un poquito más distinguible o más didáctico voy a suponer que L y R son distintas, ¿sí? Bueno, a esta observación se las cuento después y veamos qué es lo que ocurre. Supongamos que aquí tengo el canal L y acá lo que entrega el micrófono R. El canal L ingresan señales comprendidas entre más o menos 4 voltios. Y el canal R lo mismo. Voy a suponer que hay un compresor a la entrada que no permite señales mayores a los 4 voltios. Insisto, a fines didácticos estoy suponiendo que la señal es cuadrada. Ya sabemos que la señal no es cuadrada. Entonces tengo L más R, yo he dibujado formas distintas para que sea aún más didáctico. Entonces el canal L más R, hago la suma de las dos señales. Por ejemplo, más 4 más 0 da 4. Más 4 más 4 da 8. Y así continúo. Por ejemplo, acá tengo 4 más 0, 4. 0 más 0, 0. Tengo L más R, me da esta forma. El canal L menos R, la forma en función del tiempo para esta señal. Entonces tengo L menos R, 4 menos 0, 4. 4 menos 4, 0. 4 menos 0, 4. 0 menos 0, 0. Perdón, 0. Y tengo la forma L menos R. Ahora, ¿no es cierto? Vamos a ver que yo tengo en L más R y en L menos R, hay zonas donde yo tengo que la señal llega a 8 voltios. Por lo tanto, la señal de la portadora piloto, y si vuelvo a la trama que transmite, yo transmito el canal L y dos veces el canal, transmito el canal L más R, las doble banda lateral del L menos R y la portadora de 19 kilos. En total, la suma de todo eso tiene que dar 10 voltios. Por lo tanto, la de 19 kilos va a tener 2 voltios o menos 2 voltios según corresponda. Por lo tanto, voy a sumar esto, ¿no es cierto? Voy a hacer la suma. Y a L menos R, recordemos que les dije que ahora yo estoy suponiendo que tiene la misma amplitud que L más R. ¿Por qué? Porque ya acá tengo la suma de los dos canales L menos R. Entonces, si yo hago ahora L más R más los dos canales L menos R más la portadora de 19 kilos, me va a dar la forma de onda de la banda base compuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo 4 más 4, 8, más 2, tengo 10 voltios, ¿sí? Y así podré ir sumando tramo a tramo, donde observo que la portadora compuesta, la forma de banda base compuesta, nunca sobrepasa los 10 voltios. Por lo tanto, la señal nunca va a tener más de 75 kHz, que era lo que habíamos dicho, que el BM máximo tiene que ser
10 voltios. Bueno, a esta técnica es a la técnica que se llama la de intercalar. La técnica llamada de intercalar, y es la que me permite que por momentos el canal L más R y por otros el canal L menos R pueda tener más de 30 kHz de desviación. Bien, entonces de esta manera vamos a decir que el ancho de banda de la señal de FM estéreo, ¿no es cierto?, sigue siendo de 200 kHz, o sea, 180 más 20 kHz de banda de guarda. Veamos entonces cuál es el costo en ruido, que acá hay otro detalle importante. Acabamos de hablar de un detalle muy importante que era el ancho de banda. Vamos a ver otro tema, ¿no es cierto?, el ruido en FM estéreo. La amplitud de L menos R es menor que la de L más R. Eso lo acabamos de decir. ¿Por qué? Porque las bandas laterales, el superior e inferior, se habían generado mediante un modulador balanceado. Y el modulador balanceado normalmente tiene a la salida la mitad de la amplitud de las señales de entrada. Por lo tanto, las bandas laterales L menos R siempre van a tener menor amplitud que las L más R. Entonces, las frecuencias altas del intervalo de audio tienen baja amplitud, mientras que las bandas laterales no significa, aunque se preacentúen. La preacentuación es más eficaz en L más R. Y veamos por qué. Supongamos que la banda base original es cuadradita, ¿sí? O sea, micrófono plano. Por lo tanto, antes de la preacentuación, la señal toda tenía la misma amplitud, todos los tonos tenían la misma amplitud. Sin embargo, después de la preacentuación o del preénfasis, como quieran, ya saben que el preénfasis lo que hace es amplificar los tonos de alta frecuencia. La forma de la señal de salida es esta. Ahora, muy bien, la L menos R es esta, pero como la banda lateral inferior se da vuelta con respecto a la superior, en la banda lateral inferior ocurre esta situación. Y fíjense en que en esta banda lateral está justo al revés de lo que necesitamos. Por lo tanto, voy a poder decir que el ruido afecta más al canal L menos R que al canal L más R. Y por eso digo que la preacentuación es eficaz en L más R. Y que es eficaz solamente con la banda lateral superior de L menos R, o sea, con esta. Sin embargo, empeora la relación señal-ruido en la banda lateral inferior de L menos R. Por lo tanto, la señal L menos R será más ruidosa que la L más R. En total, hay una degradación de la señal ruido de 22 dB respecto a FM mono. O sea que la FM estéreo podemos decir que es más susceptible al ruido que la FM mono. Detalle muy a tener en cuenta con la situación de FM estéreo. Bien, ya aprendimos cómo se transmite. Entonces, que para transmitir se envía esta banda. Ahora bien, cuando yo reciba en mi receptor, ¿no es cierto? O sea, esa trama va a entrar al modulador, es la trama que va a modular, o sea que en vez de modular hasta 15 kilos, voy a modular con señales de hasta 53 kilos. Sin embargo, ¿no es cierto? Esa trama que modula y se transmite, luego el receptor la recibe, el detector, sea el que sea, próximo capítulo vemos detectores, el detector la tendrá que recuperar y va a recuperar esto. Sin embargo, lo que yo necesito es que en la bocina L vaya el canal L y que en la bocina R salga el canal R. O sea, yo no necesito L más R y L menos R. Necesito recuperar L y necesito recuperar R. Veamos entonces cómo lo hace el receptor. Entonces, dijimos que adelante del detector tenemos todo lo que había del transmisor, o sea, antena, amplificador de RF, mezclador, amplificadores de FI, detector. Luego del detector, el detector se encarga de recuperar la trama inicial, que es esta. Esa trama se va a ir primero a un filtro pasa bajo, de donde solamente va a lograr salir L más R, el canal L más R. Esa misma trama va
va a pasar por un filtro pasabanda donde solo va a permitir el paso de la doble banda lateral portadora suprimida de 38 kilos. Y por último, también va a ir un filtro pasabanda que solamente va a dejar pasar la portadora piloto de 19 kilos. Esa portadora piloto de 19 kilos entra a un comparador de fase, fíjense en que esto es un PLL, ¿no es cierto?, donde tengo un VCO que está armado para que su frecuencia natural sea de 38 kilos, y luego, ¿no es cierto?, lo que se hace, se pone un comparador de fase, fíjense, es un sistema de lazo cerrado o un PLL, donde la portadora de 38 kilos que generó este VCO se la divide en dos, o sea que tengo 19, y se la compara con la portadora recuperada de la trama original, de tal suerte que este comparador de fase ajustará, dará tantas vueltas y logrará el enganche cuando la frecuencia y la fase de ambas, ¿no es cierto?, sea la misma. En ese momento el VCO, voy a decir que está enganchado y que ha recuperado la portadora esta de 38 kilos, entonces el modulador balanceado, en este caso la va a batir con la señal de 38 kilos y va a actuar en este caso como demodulador y va a salir solamente uno de los canales, el L-R, o sea, le va a quitar los 38 kilos y va a salir solamente el L-R. Esto va a entrar, ambos canales van a entrar una matriz decodificadora que va a ser la suma y la resta. Si hace la suma, obtendrá 2L y si hace la resta, obtendrá 2R. Luego, cada uno de estos ya siguiendo por caminos diferentes, la suma irá al de énfasis, luego al amplificador de audio y a la bocina L. Y a la salida de la diferencia de L más R y L menos R, seguirá, ¿no es cierto?, de nuevo por un de énfasis más amplificador de audio y excitará a la bocina R. Entonces, como ven, la matriz decodificadora entonces consiste en un sumador y en un restador, de tal suerte que a la salida tengo 2L y 2R, que van al de énfasis más amplificador de audio, amplificador de señal, luego amplificador de potencia y luego bocinas. Y fíjense en que ya tengo entonces los canales L y R separados en la bocina con toda esa sensación espacial que da el FM estéreo. En el proceso de modulador les dejo escrito, así como también les dejé escrito el proceso modulador, para que ustedes lo puedan leer luego tranquilamente. Hay que aclarar que la portadora piloto, cuando uno recupera la portadora piloto, también sirve para activar en el receptor un circuito que indica si hay FM estéreo o no. O sea, me vuelvo a la diapositiva anterior, ahí, y digo que aquí se detecta, ¿no es cierto? Y cuando está esta señal de 19 kilos, lo que se hace es detectarla. Entonces, si está la señal de 19 kilos, es de FM estéreo, y ahí se prende un LED que dice estoy detectando una señal de FM estéreo. Por otro lado, si el receptor fuese mono, no existiría, fíjense en que aquí le sumaría, tengo L más R, le sumaría 0, por lo tanto solamente seguiría el canal L, y perfectamente, si la FM transmite en mono, la voy a escuchar perfectamente con un receptor de FM estéreo, nada más que va a sonar una sola bocina. Por otro lado, si el receptor es mono, perfectamente voy a escuchar, va a tener una sola bocina y solamente voy a escuchar el canal L, ¿sí? Si el receptor es mono. Entonces, no importa si la transmisión o el receptor son mono o estéreo, ambos funcionan en ambos casos. Entonces, si el receptor no está provisto de los circuitos especiales para estéreo, únicamente responde a la señal L más R, la cual es procesada como una señal monofónica normal. En un receptor diseñado para estéreo, la señal L menos R se demodula combinando las dos bandas laterales de la señal L menos R con una onda de 38 kHz generada en el receptor y luego recuperando la señal original L menos R.
A continuación, las señales L más R y L menos R se suman en un circuito matriz al cual es similar al usado en el transmisor para obtener la señal L y R original. Luego estas dos señales L y R son amplificadas, primero son desacentuadas o de-enfatizadas y luego amplificadas y reproducidas en las bocinas, en dos bocinas. Bueno, la SCA es un sistema que se transmiten también junto con la trama de FM estéreo. En realidad se la transmite desde mucho antes que exista, o desde antes que exista, o sea, esté aprobado la trama, la FM estéreo. En realidad aparece en 1965, cuando la FCC apoyó la transmisión de una subportadora bajo la autorización de comunicaciones subsidiarias, SCA. La SCA se utiliza para emitir música ininterrumpida, o sea, sin propaganda, a suscriptores privados, como ser, por ejemplo, comercios, consultorios médicos, oficinas, restaurantes, etcétera, etcétera. Obviamente, estos lugares, o sea, como esta es una señal paga, a estos lugares se los provee de receptores especiales. Esta es la música que a veces se le suele llamar música de ascensor o de elevador, ¿sí? Porque también se la ponía antes en los elevadores. Originalmente, la subportadora de la SCA tenía un rango que iba entre los 25 y los 75 kHz, pero luego de que se estandariza la FM estéreo, o sea, en el 1961, se estandariza la subportadora en 67 kHz. ¿En qué consiste la SCA? En transmitir otro canal, o sea, otra emisora más, pero con una portadora en 67 kilos, y la modulación puede ser AM, puede ser FM de banda angosta, y donde se transmite desde los 100 Hz hasta los 7 kHz es la banda base, ¿sí? Por eso tengo 67 más 7 kilos me dan 74, y 67 menos 7 me dan los 60 kilos del extremo de esta. Entonces podría ser que esta sea una transmisión de AM o podría ser una FM de banda angosta. También esta música a veces se la suele usar, esta estación también se la suele usar para mandar informes de mercado, control de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces es un canal de audio o también podría llegar a ser de datos separados que se transmite junto con la señal de audio principal a través de una estación de radiodifusión. Centrada, como hemos dicho, en 67 kHz, no todas las emisoras tienen SCA y la señal monoural, hemos dicho, la señal de banda base es de 7 kHz como máximo y la desviación que usa es aproximadamente de un 10% de la desviación de la FM, o sea que la de máximo delta de F que toma es de 7,5 kHz si la señal está modulada en frecuencia. También podría ser, insisto, una señal de AM de doble banda lateral para la transmisión, aunque eso hace que el receptor sea mucho más engorroso y difícil. Por lo tanto, lo que más se usa, lo que más se ha usado en esto es la FM de banda angosta. Otro sistema que también usa la multiplexación de frecuencia y que se transmite junto con la misma trama de la FM estéreo es RDS o Radio Data System. Es un sistema que también es un sistema para transmitir datos con otra frecuencia, con otra portadora de alta frecuencia distinta para aprovechar toda la trama o todo el canal que se está transmitiendo. Entonces, sistema que añade a una señal convencional de FM información adicional mediante la inclusión de un canal que contiene datos. Entonces, el canal RDS tiene una portadora piloto en 57 kHz y tiene FM máximo de 3 kHz. Por ese motivo, los extremos están entre 53 kilo y 60 kHz.
La señal digital que contiene dicha información, entonces se está transmitiendo. Insistimos que esos son datos, por lo tanto hablamos de velocidad de bits de 1187.5 bits por segundo y modula a una subportadora, como tenemos acá, de 57 kHz. Utilizando, ¿qué método utiliza? ¿Qué modulación? PSK. Para que ustedes tengan idea, el PSK lo vamos a ver capítulos más adelante, pero les voy adelantando que PSK es exactamente igual que PM, nada más que en PSK los datos son digitales, mientras que en PM los datos son analógicos. Entonces usa PSK, o sea, una modulación de fase, a la que se suma la señal multiplexada que tengo de lo que es FM estéreo y también, ¿por qué no?, SCA. Entonces, ¿para qué se la utiliza? ¿Cuándo se utiliza el RDS? Y bueno, veamos cuáles son las aplicaciones principales. Primero, se utiliza el RDS, algunos, o sea, en la Argentina no todas las estaciones tienen SCA, ni todas las estaciones tienen RDS. Convengamos que al RDS lo genera la misma estación de FM. Entonces, la sintonía automática del receptor a una red de emisoras seleccionada por el usuario, lo cual le permite escuchar el mismo programa de radio, por ejemplo, durante un largo viaje de carretera, sin necesidad de sintonizar manualmente el receptor a otro centro emisor de la misma red, cuando la recepción pasa a ser deficiente al salir de la zona de servicio en un centro emisor determinado. Para dar un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, a mí me gusta escuchar FM ASPE, pero resulta que FM ASPE transmite a distintas frecuencias, o sea, la emisora está en Buenos Aires, pero tiene distintas repetidoras, y cuando el canal llega a la repetidora, normalmente cambia de frecuencia de portadora porque la asignación de la frecuencia de portadora depende de la zona, ¿sí? Y eso lo hace el ENACOM. Dice, no, en la zona de Tucumán, ASPE no está en el 101.9, por ejemplo. Transmite, entonces. Lo mismo pasa con Radio Mitre, con Radio Rivadavia. O sea, estoy hablando de las emisoras estas de Buenos Aires que tienen una potencia y tienen repetidoras que permitirían, por ejemplo, que en un viaje de Buenos Aires a Tucumán tenga que buscarla por otros canales. Entonces, si yo estoy interesada en escuchar la misma emisora en todo mi viaje y tuviese RDS, eso hace que mi receptor digital, ¿no es cierto?, la sintonice según el viaje. Por ejemplo, en este dibujo que tenemos que la emisora a esta altura transmite en 107.5, aquí transmite a 102.5, en esta zona transmite en 98.5, en esta otra zona transmite en 96 megas. Entonces, así en 96.1 seguramente. De esta manera, ¿no es cierto?, el auto, el móvil, podría sintonizar de forma automática la misma estación si es que hubiese RDS. Veamos otras aplicaciones. Presentación de datos en la pantalla del receptor. Y esto es muy usado en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en la misma pantalla del receptor, que son pantallas digitales, ¿sí?, se van a poder, por ejemplo, adjunto se podría enviar, por ejemplo, el nombre de la emisora, el nombre del programa, el nombre del, por ejemplo, el nombre del tema musical, etcétera, etcétera, ¿sí? De esta manera. Podría ser, por ejemplo, como una tira. Otro uso podría ser recepción automática de anuncios de tráfico. Esta es la aplicación que les decía, principalmente se usa en Estados Unidos y en Europa, donde los que pagan este canal de RDS, por ejemplo, en la pantalla del receptor les pasan avisos, por ejemplo, diciéndole del canal del tráfico, donde el helicóptero de tráfico está transmitiendo y dice, por ejemplo, descenso del o ascenso a la autopista en tal zona con accidente, cortado o embotellamiento en tal zona de la autopista, etcétera, etcétera, para que la persona que va manejando pueda tomar caminos alternativos.
Otra aplicación muy usada es el radio paging, que es lo que usan los médicos, que permite enviar mensajes y recibir también mensajes a receptores personales o busca personas. Se usan, como digo, en aplicaciones para busca personas principalmente. Otra aplicación importante es el DGPS, que los errores inducidos de los GPS pueden ser corregidos si se referencian los datos respecto a puntos geográficos concretos, o sea, la corrección de los errores de los GPS. Bueno, de esta manera, el espectro de la banda base de FM me quedó constituido, ¿no es cierto? Insisto, todo esto se pudo hacer debido a la multiplexación en frecuencia. Tengo el espectro de FM estéreo que va desde los 50 Hz hasta los 53 kHz. Luego entre los 53 y los 60 tengo RDS, va RDS. Y luego entre los 60 y los 74 kilos va lo que se llama SCA. Entonces, con esta trama se están transmitiendo tres cosas distintas, ¿sí? Acá tenemos música, audio, ¿sí? Esto es una FM comercial, estos serían datos, y acá podría ser lo que se llama música de ascensor o de elevador, como se le dice, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido. Muchas gracias. Este espectro o esta trama me hacen que me pregunte, ¿tiene mayor ancho de banda la señal FM estéreo? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque si yo digo que el ancho de banda es 2 por, paréntesis, delta de F más FM máximo, y acá estamos viendo que la máxima frecuencia a transmitir es de 53 kilos, según la trama que acabamos de ver, entonces digo, según la regla de Carlson, 2 por 75 kilos más 53 me da un ancho de banda de 256 kHz y todavía me faltan las bandas de guarda. Entonces, ¿será verdad esto? Bueno, no, absolutamente no. Sí es cierto que la máxima transmisión, que en la transmisión FM estéreo, el delta de F máximo es de 75 kilos, pero es el delta de F máximo del total de la señal, de toda la señal. Entonces, para la portadora piloto se reserva más o menos, o sea, para el SCA, lo que se llama SCA, que ya lo vamos a ver en un ratito, se reserva más o menos un 7,5 kHz. Por lo tanto, quedan 60 kHz que se van a repartir entre el canal L más R y el canal L menos R. No obstante, los canales, ambos canales, el L más R y el L menos R, no están limitados a una desviación de frecuencia de 30 kHz cada uno. Puesto que estos 60 me llegaría a decir, bueno, estos 60 kHz los tienen que repartir entre estos dos, por lo tanto me quedan 30 para cada uno. Eso no es tan así. ¿Por qué? Porque FM estéreo usa una técnica que se llama el intercalar, que intercala los dos canales, o sea, el canal L más R y el L menos R, de tal suerte que en total la portadora sea de 60 kHz entre los dos. Entonces, por lo tanto, la desviación total nunca va a exceder los 60 kHz. Por ejemplo, supongamos que tenemos un modulador que tiene un KF de 7,5 kHz. Por lo tanto, el máximo B sub M es de 10 voltios, ¿sí? Y voy a suponer que tenga un tono. Entonces tengo 10 voltios, y quiere decir que con 10 voltios logro el delta de F máximo, que es de 75 kHz. Vamos a graficar esta situación, entonces vamos a decir que para simplificar esto vamos a suponer que la señal L y la señal R que entran son cuadradas, y para hacerlo un poquito más distinguible o más didáctico voy a suponer que L y R son distintas, ¿sí? Bueno, a esta observación se las cuento después y veamos qué es lo que ocurre. Supongamos que aquí tengo el canal L y acá lo que entrega el micrófono R. El canal L ingresan señales comprendidas entre más o menos 4 voltios y el canal R lo mismo. Voy a suponer que hay un compresor a la entrada que no permite señales mayores a los 4 voltios. Insisto, a fines didácticos estoy suponiendo que la señal es cuadrada. Ya sabemos que la señal no es cuadrada. Entonces tengo L más R, yo he dibujado formas distintas para que sea aún más didáctico. Entonces el canal L más R, hago la suma de las dos señales. Por ejemplo, más 4 más 0 da 4.
más 4 más 4 da 8. Y así continúo. Por ejemplo, acá tengo 4 más 0, 4. 0 más 0, 0. Tengo L más R, me da esta forma. El canal L menos R, la forma en función del tiempo para esta señal. Entonces tengo L menos R, 4 menos 0, 4. 4 menos 4, 0. 4 menos 0, 4. 0 menos 0, 0. Perdón, 0. Y tengo la forma L menos R. Ahora, ¿no es cierto? Vamos a ver que yo tengo en L más R y en L menos R, hay zonas donde yo tengo que la señal llega a 8 voltios. Por lo tanto, la señal de la portadora piloto, y si vuelvo a la trama que transmite, yo transmito el canal L y dos veces el canal, transmito el canal L más R, la doble banda lateral del L menos R y la portadora de 19 kilos. En total, la suma de todo eso tiene que dar 10 voltios. Por lo tanto, la de 19 kilos va a tener 2 voltios o menos 2 voltios según corresponda. Por lo tanto, voy a sumar esto, ¿no es cierto? Voy a hacer la suma. Y a L menos R, recordemos que les dije que ahora yo estoy suponiendo que tiene la misma amplitud que L más R. ¿Por qué? Porque ya acá tengo la suma de los dos canales L menos R. Entonces, si yo hago ahora L más R más los dos canales L menos R más la portadora de 19 kilos, me va a dar la forma de onda de la banda base compuesta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo 4 más 4, 8, más 2, tengo 10 voltios. ¿Sí? Y así podré ir sumando tramo a tramo, donde observo que la portadora compuesta, la forma de banda base compuesta, nunca sobrepasa los 10 voltios. Por lo tanto, la señal nunca va a tener más de 75 kHz, que era lo que habíamos dicho, que el BM máximo tiene que ser 10 voltios. Bueno, a esta técnica es a la técnica que se llama la de intercalar. La técnica llamada de intercalar, y es la que me permite que por momentos el canal L más R y por otros el canal L menos R pueda tener más de 30 kHz de desviación. Bien, entonces de esta manera vamos a decir que el ancho de banda de la señal de FM estéreo, ¿no es cierto?, sigue siendo de 200 kHz, o sea, 180 más 20 kHz de banda de guarda. Veamos entonces cuál es el costo en ruido, que acá hay otro detalle importante. Acabamos de hablar de un detalle muy importante que era el ancho de banda. Vamos a ver otro tema, ¿no es cierto?, el ruido en FM estéreo. La amplitud de L menos R es menor que la de L más R. Eso lo acabamos de decir. ¿Por qué? Porque las bandas laterales, el superior e inferior, se habían generado mediante un modulador balanceado. Y el modulador balanceado normalmente tiene a la salida la mitad de la amplitud de las señales de entrada. Por lo tanto, las bandas laterales L menos R siempre van a tener menor amplitud que las L más R. Entonces, las frecuencias altas del intervalo de audio tienen baja amplitud, mientras que las bandas laterales no significa, aunque se preacentúen. La preacentuación es más eficaz en L más R. Y veamos por qué. Supongamos que la banda base original es cuadradita, ¿sí? O sea, micrófono plano. Por lo tanto, antes de la preacentuación, la señal toda tenía la misma amplitud, todos los tonos tenían la misma amplitud. Sin embargo, después de la preacentuación o del preénfasis, como quieran, ya saben que el preénfasis lo que hace es amplificar los tonos de alta frecuencia. La forma de la señal de salida es esta. Ahora, muy bien, la L menos R es esta, pero como la banda lateral inferior se da vuelta con respecto a la superior, en la banda lateral inferior ocurre esta situación. Y fíjense en que en esta banda lateral está justo al revés de lo que necesitamos. Por lo tanto, voy a poder decir que el ruido afecta más al canal L menos R que al canal L más R. Y por eso digo que la preacentuación es eficaz en L más R. Y que es eficaz solamente con la banda lateral superior de L menos R, o sea, con esta. Sin embargo,
empeora la relación señal-ruido en la banda lateral inferior de L-R. Por lo tanto, la señal L-R será más ruidosa que la L+R. En total, hay una degradación de la señal ruido de 22 dB respecto a FM mono. O sea que la FM estéreo podemos decir que es más susceptible al ruido que la FM mono. Detalle muy a tener en cuenta con la situación de FM estéreo. Bien, ya aprendimos cómo se transmite. Entonces, que para transmitir se envía esta banda. Ahora bien, cuando yo reciba en mi receptor, ¿no es cierto? O sea, esa trama va a entrar al modulador, es la trama que va a modular, o sea que en vez de modular hasta 15 kilos, voy a modular con señales de hasta 53 kilos. Sin embargo, ¿no es cierto? Esa trama que modula y se transmite, luego el receptor la recibe, el detector, sea el que sea, próximo capítulo vemos detectores, el detector la tendrá que recuperar y va a recuperar esto. Sin embargo, lo que yo necesito es que en la bocina L vaya el canal L y que en la bocina R salga el canal R. O sea, yo no necesito L+R y L-R. Necesito recuperar L y necesito recuperar R. Veamos entonces cómo lo hace el receptor. Entonces, dijimos que adelante del detector tenemos todo lo que había del transmisor, o sea, antena, amplificador de RF, no sé, mezclador, amplificadores de FI, detector. Luego del detector, el detector se encarga de recuperar la trama inicial, que es esta. Esa trama se va a ir primero a un filtro pasa bajo, de donde solamente va a lograr salir L+R, el canal L+R. Esa misma trama va a pasar por un filtro pasabanda, donde solo va a permitir el paso de la doble banda lateral portadora suprimida de 38 kilos. Y por último, también va a ir un filtro pasabanda que solamente va a dejar pasar la portadora piloto de 19 kilos. Esa portadora piloto de 19 kilos entra a un comparador de fase, fíjense en que esto es un PLL, ¿no es cierto?, donde tengo un VCO que está armado para que su frecuencia natural sea de 38 kilos, y luego, ¿no es cierto?, lo que se hace, se pone un comparador de fase, fíjense, es un sistema de lazo cerrado o un PLL, donde la portadora de 38 kilos que generó este VCO se la divide en dos, o sea que tengo 19, y se la compara con la portadora recuperada de la trama original, de tal suerte que este comparador de fase ajustará, dará tantas vueltas y logrará el enganche cuando la frecuencia y la fase de ambas, ¿no es cierto?, sea la misma. En ese momento, el VCO, voy a decir que está enganchado y que ha recuperado la portadora esta de 38 kilos, entonces el modulador balanceado, en este caso la va a batir con la señal de 38 kilos y va a actuar en este caso como demodulador y va a salir solamente uno de los canales, el L-R, o sea, le va a quitar los 38 kilos y va a salir solamente el L-R. Esto va a entrar, ambos canales van a entrar una matriz decodificadora que va a ser la suma y la resta. Si hace la suma, obtendrá 2L y si hace la resta, obtendrá 2R. Luego, cada uno de estas ya siguiendo por caminos diferentes, la suma irá al de énfasis, luego al amplificador de audio y a la bocina L. Y a la salida de la diferencia de L+R y L-R, seguirá, ¿no es cierto?, de nuevo por un de énfasis más amplificador de audio y excitará a la bocina R. Entonces, como ven, la matriz decodificadora entonces consiste en un sumador y en un restador, de tal suerte que a la salida tengo 2L y 2R, que van al de énfasis más amplificador de audio, amplificador de señal, luego amplificador de potencia y luego bocinas. Y fíjense en que ya tengo entonces los canales L y R separados en la bocina con toda esa sensación espacial que da el FM estéreo.
En el proceso de modulador les dejo escrito, así como también les dejé escrito el proceso modulador, para que ustedes lo puedan leer luego tranquilamente. Hay que aclarar que la portadora piloto, cuando uno recupera la portadora piloto, también sirve para activar en el receptor un circuito que indica si hay FM estéreo o no. O sea, me vuelvo a la diapositiva anterior, ahí, y digo que aquí se detecta, ¿no es cierto? Y cuando está esta señal de 19 kilos, lo que se hace es detectarla. Entonces, si está la señal de 19 kilos, es de FM estéreo, y ahí se prende un LED que dice estoy detectando una señal de FM estéreo. Por otro lado, si el receptor fuese mono, no existiría, fíjense en que aquí le sumaría, tengo L más R, le sumaría 0, por lo tanto solamente seguiría el canal L, y perfectamente si la FM transmite en mono, la voy a escuchar perfectamente con un receptor de FM estéreo, nada más que va a sonar una sola bocina. Por otro lado, si el receptor es mono, perfectamente voy a escuchar, va a tener una sola bocina y solamente voy a escuchar el canal L, ¿sí? Si el receptor es mono. Entonces, no importa si la transmisión o el receptor son mono o estéreo, ambos funcionan en ambos casos. Entonces, si el receptor no está provisto de los circuitos especiales para estéreo, únicamente responde a la señal L más R, la cual es procesada como una señal monofónica normal. En un receptor diseñado para estéreo, la señal L menos R se demodula combinando las dos bandas laterales de la señal L menos R con una onda de 38 kHz generada en el receptor y luego recuperando la señal original L menos R. A continuación, las señales L más R y L menos R se suman en un circuito matriz al cual es similar al usado en el transmisor para obtener la señal L y R original. Luego estas dos señales L y R son amplificadas, primero son desacentuadas o de-enfatizadas y luego amplificadas y reproducidas en dos bocinas. Bueno, la SCA es un sistema que se transmiten también junto con la trama de FM estéreo. En realidad se la transmite desde mucho antes que exista, o desde antes que exista, o sea, esté aprobado la trama, la FM estéreo. En realidad aparece en 1965, cuando la FCC apoyó la transmisión de una subportadora bajo la autorización de comunicaciones subsidiarias, SCA. La SCA se utiliza para emitir música ininterrumpida, o sea, sin propaganda, a suscriptores privados, como ser, por ejemplo, comercios, consultorios médicos, oficinas, restaurantes, etcétera, etcétera. Obviamente, estos lugares, o sea, como esta es una señal paga, a estos lugares se los provee de receptores especiales. Esta es la música que a veces se le suele llamar música de ascensor o de elevador, ¿sí? Porque también se la ponía antes en los elevadores. Originalmente, la subportadora de la SCA tenía un rango que iba entre los 25 y los 75 kHz, pero luego de que se estandariza la FM estéreo, o sea, en el 1961, se estandariza la subportadora en 67 kHz. ¿En qué consiste la SCA? En transmitir otro canal, o sea, otra emisora más, pero con una portadora en 67 kilos, y la modulación puede ser AM, puede ser FM de banda angosta, y donde se transmite desde los 100 Hz hasta los 7 kHz es la banda base, ¿sí? Por eso tengo 67 más 7 kilos me dan 74, y 67 menos 7 me dan los 60 kilos del extremo de esta. Entonces podría ser que esta sea una transmisión de AM o podría ser una FM de banda angosta. También esta música a veces se la suele usar, esta estación también se la suele usar para mandar informes de mercado, control de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces es un canal de audio
o también podría llegar a ser de datos separados que se transmite junto con la señal de audio principal a través de una estación de radiodifusión. Centrada, como hemos dicho, en 67 kHz, no todas las emisoras tienen SCA y la señal monoural, hemos dicho, la señal de banda base es de 7 kHz como máximo y la desviación que usa es aproximadamente de un 10% de la desviación de la FM, o sea que la de máximo delta de F que toma es de 7,5 kHz, si la señal está modulada en frecuencia. También podría ser, insisto, una señal de AM de doble banda lateral para la transmisión, aunque eso hace que el receptor sea mucho más engorroso y difícil. Por lo tanto, lo que más se usa, lo que más se ha usado en esto es la FM de banda angosta. Otro sistema que también usa la multiplexación de frecuencia y que se transmite junto con la misma trama de la FM estéreo es RDS o Radio Data System. Es un sistema que también es un sistema para transmitir datos con otra frecuencia, con otra portadora de alta frecuencia distinta para aprovechar toda la trama o todo el canal que se está transmitiendo. Entonces, sistema que añade a una señal convencional de FM información adicional mediante la inclusión de un canal que contiene datos. Entonces, el canal RDS tiene una portadora piloto en 57 kHz y tiene FM máximo de 3 kHz. Por ese motivo, los extremos están entre 53 kHz y 60 kHz. La señal digital que contiene dicha información, entonces se está transmitiendo, insistimos que esos son datos, por lo tanto hablamos de velocidad de bits de 1187.5 bits por segundo, y modula a una subportadora, como tenemos acá, de 57 kHz. Utilizando, ¿qué método utiliza? ¿Qué modulación? PSK. Para que ustedes tengan idea, el PSK lo vamos a ver capítulos más adelante, pero les voy adelantando que PSK es exactamente igual que PM. Nada más que en PSK los datos son digitales, mientras que en PM los datos son analógicos. Entonces usa PSK, o sea, una modulación de fase, a la que se suma la señal multiplexada que tengo de lo que es FM estéreo y también, ¿por qué no?, SCA. Entonces, ¿para qué se la utiliza? ¿Cuándo se utiliza el RDS? Y bueno, veamos cuáles son las aplicaciones principales. Primero, se utiliza el RDS, algunos, o sea, en la Argentina no todas las estaciones tienen SCA, ni todas las estaciones tienen RDS. Convengamos que al RDS lo genera la misma estación de FM. Entonces, la sintonía automática del receptor a una red de emisoras seleccionada por el usuario, lo cual le permite escuchar el mismo programa de radio, por ejemplo, durante un largo viaje de carretera, sin necesidad de sintonizar manualmente el receptor a otro centro emisor de la misma red, cuando la recepción pasa a ser deficiente al salir de la zona de servicio en un centro emisor determinado. Para dar un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, a mí me gusta escuchar FM ASPE, pero resulta que FM ASPE transmite a distintas frecuencias, o sea, la emisora está en Buenos Aires, pero tiene distintas repetidoras, y cuando el canal llega a la repetidora, normalmente cambia de frecuencia de portadora porque la asignación de la frecuencia de portadora depende de la zona, ¿sí? Y eso lo hace el ENACOM. Dice, no, en la zona de Tucumán, ASPE no está en el 101.9, por ejemplo. Transmite, entonces. Lo mismo pasa con Radio Mitre, con Radio Rivadavia. O sea, estoy hablando de las emisoras estas de Buenos Aires que tienen una potencia y tienen repetidoras que permitirían, por ejemplo, que en un viaje de Buenos Aires a Tucumán tenga que buscarla por otros canales. Entonces, si yo estoy interesada en escuchar la misma emisora en todo mi viaje y tuviese RDS, eso hace que mi receptor digital
¿no es cierto?, la sintonice según el viaje. Por ejemplo, en este dibujo que tenemos que la emisora a esta altura transmite en 107.5, aquí transmite 102.5, en esta zona transmite en 98.5, en esta otra zona transmite en 96 megas. Entonces, así en 96.1 seguramente. De esta manera, ¿no es cierto?, el auto, el móvil, podría sintonizar de forma automática la misma estación si es que hubiese RDS. Veamos otras aplicaciones. Presentación de datos en la pantalla del receptor. Y esto es muy usado en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en la misma pantalla del receptor, que son pantallas digitales, ¿sí?, se van a poder, por ejemplo, adjunto se podría enviar, por ejemplo, el nombre de la emisora, el nombre del programa, el nombre del, por ejemplo, el nombre del tema musical, etcétera, etcétera, ¿sí? De esta manera. Podría ser, por ejemplo, como una tira. Otro uso podría ser recepción automática de anuncios de tráfico. Esta es la aplicación que les decía, principalmente se usa en Estados Unidos y en Europa, donde los que pagan este canal de RDS, por ejemplo, en la pantalla del receptor les pasan avisos, por ejemplo, diciéndole del canal del tráfico donde el helicóptero de tráfico está transmitiendo y dice, por ejemplo, descenso del o ascenso a la autopista en tal zona con accidente, cortado o embotellamiento en tal zona de la autopista, etcétera, etcétera, para que la persona que va manejando pueda tomar caminos alternativos. Otra aplicación muy usada es el radio paging, que es lo que usan los médicos, que permite enviar mensajes y recibir también mensajes a receptores personales o busca personas. Se usan, como digo, en aplicaciones para busca personas principalmente. Otra aplicación importante es el DGPS, que son que los errores inducidos de los GPS pueden ser corregidos si se referencian los datos respecto a puntos geográficos concretos, o sea, la corrección de los errores de los GPS. Bueno, de esta manera, el espectro de la banda base de FM me quedó constituido, ¿no es cierto? Insisto, todo esto se pudo hacer debido a la multiplexación en frecuencia. Tengo el espectro de FM estéreo que va desde los 50 Hz hasta los 53 kHz. Luego entre los 53 y los 60 tengo RDS, va RDS. Y luego entre los 60 y los 74 kilos va lo que se llama SCA. Entonces, con esta trama se están transmitiendo tres cosas distintas, ¿sí? Acá tenemos música, audio, ¿sí? Esto es una FM comercial, estos serían datos, y acá podría ser lo que se llama música de ascensor o de elevador, como se le dice, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido. Muchas gracias.